¿El iPhone 12 es una buena elección para este 2023? Bienvenida familia, llevo más de un año utilizando este iPhone y créeme que conozco sus defectos y todas sus virtudes, y si ves el video completo también las vas a conocer. Seguramente ya estás al tanto de que el iPhone 15 ya está a la venta, aunque según sus mismos compradores creo que no fue lo que se esperaba, y después de la salida de los nuevos modelos, los anteriores bajan de precio drásticamente, y quizás este sea el mejor momento para conseguir un iPhone 12. Este se lanzó en 2021 con un precio inicial de alrededor de $909, pero en la actualidad solo vas a poder conseguirlo en el mercado de segunda mano o a través de distribuidores autorizados, ya que en las tiendas de Apple no los vas a poder conseguir, pero si buscas en plataformas como Facebook Marketplace lo puedes conseguir en un rango de precio que oscila entre los $280 a $350, pero sí recomiendo que tengas mucho cuidado, ya que al comprar en estas plataformas hay riesgo de estafa, así que revisa muy bien el dispositivo para evitar tu mal rato. Como nota positiva, los iPhone generalmente tienen una vida útil de 6 a 5 años, esto significa que Apple va a proporcionar actualizaciones al iPhone 12 hasta el año 2026, lo cual teniendo en cuenta su precio es una gran noticia. Empezando con los puntos buenos, tengo que remarcar varias cosas. El procesador A14 Bionic aún demuestra una gran capacidad para correr aplicaciones y funcionar como multitarea. Llevo utilizándolo un año completo y puedo decir que jamás me ha fallado, y eso que he puesto a prueba su capacidad corriendo algunos juegos o varias aplicaciones abiertas, incluso algunas de edición de videos. Eso sí te puedo decir que si tu uso se limita a tareas como navegación web y redes sociales, la capacidad de procesamiento te va a sobrar, incluso si quieres echarte algunas partiditas de algún juego pesado. Así que por esa parte el iPhone 12 te va a cumplir muy bien. Y ya que hablamos de juegos pesados, mi iPhone es de 128 GB y actualmente pago por almacenamiento de iCloud, ya que almaceno algunos videos para editar y algunas aplicaciones, aunque considero que el modelo de 128 GB es suficiente para la mayoría de las personas, especialmente si eres aficionado a tomar fotos o si tienes algún proyecto creativo. Aunque es cierto que yo pago almacenamiento por iCloud, la capacidad de almacenamiento local me ha permitido tener todo lo que necesito a la mano. Así que si tu uso no requiere una gran capacidad de almacenamiento, con 128 GB estás más que apañado. Te servirá para guardar algunas fotos, algún juego y algunas aplicaciones. No te preocupes tanto por eso. Al menos en mi experiencia he notado que es suficiente, y eso que a veces grabo videos en 4K. Hablemos de una de mis partes favoritas de este iPhone 12. El diseño del iPhone 12 es un homenaje a los bordes planos y el acabado metálico en color mate personalmente me encanta. Prefiero mil veces este tipo de acabado, aunque sé que a algunas personas les parece incómodo, pero no sé, ¿qué tal tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. Considero que el aluminio le otorga una sensación premium y la pantalla OLED de 6.1 pulgadas ofrece colores vívidos y un contraste aceptable. Aunque la tasa de actualización de 60 Hz no puede competir con los 120 Hz de algunos otros dispositivos, la calidad de la pantalla es indiscutible, especialmente cuando consideras el precio. Debo decir que como punto a favor para este iPhone 12 es que la pantalla es OLED, la cual es superior a la del iPhone 11, la cual era LCD, así que te va a otorgar una mejor experiencia. La batería del iPhone 12 rinde bien en condiciones normales de uso, en mi caso me suele durar unas 5 o 6 horas, ya que yo le doy un uso de redes sociales y edición de videos, pero si tú te limitas a actividades básicas como navegar en redes sociales, tomar ocasionalmente fotos y tareas sencillas, la batería debería durar entre 6 a 7 horas. Además, este iPhone 12 tiene la capacidad de carga inalámbrica, la cual es una característica interesante. A mí me ha salvado algunas ocasiones, y la certificación contra el agua realmente proporciona tranquilidad en caso de algunos accidentes, porque sí, en teoría este iPhone 12 podría sumergirlo durante 30 minutos bajo el agua y debería estar todo bien, pero antes de que vayas a tomarte fotos bajo el agua te quiero recordar que Apple no cubre daños por agua en su garantía, y si llegara a fallar estaría solo en eso, así que mejor tómalo como un plus, algo que te puede salvar en alguna ocasión, ya sea porque se te cayó el retrete o alguna cosa así. Como punto a remarcar de este iPhone 12, sorprende realmente con sus cámaras, ya que lo tiene todo. Aunque la cámara frontal no es la más impresionante, cumple con su cometido, y las cámaras traseras en cambio ofrecen un rendimiento excepcional. Y a lo largo de mi experiencia haciendo algunas fotos, puedo decirte que están bastante bien. No le pide nada a las cámaras del iPhone 13 ni del 14, ya que contamos con el modo noche, modo retrato, e incluso grabando videos tenemos hasta 4K en 60 FPS, y la verdad es que la estabilización de este iPhone es bastante buena. Realmente sí puedes conseguir fotos de alta calidad con este iPhone 12, sobre todo en ambientes donde la luz esté bien controlada, así que si lo quieres para tomar fotos para tus redes sociales, grabar TikToks o cosas así, créeme que este iPhone 12 te va a cumplir muy bien. Como hemos visto a lo largo de este video, este iPhone 12 está muy bien equilibrado, no tiene un precio tan alto y realmente nos otorga una gran calidad tanto en el aspecto visual como en el aspecto de rendimiento, que a pesar de su antigüedad de 3 años, mantiene un precio realmente accesible, y es una muy buena opción a considerar, especialmente si no estás interesado en dispositivos Android. Así que actualmente creo que con este iPhone estás muy bien, ya que en mi opinión este iPhone es capaz de satisfacer todas tus necesidades, ya sea de redes sociales, multimedia o incluso jugar algunas cosas, y todo a un precio que realmente es increíble y que rara vez se encuentra en el mercado, porque sí, realmente puedes encontrar muy buenas opciones de segunda mano, pero como dije antes, tienes que tener mucho cuidado, porque las estafas están a la orden del día, sobre todo con este tipo de dispositivos. Sin embargo, no podemos pasar por alto sus ventajas, que también son importantes
debes de considerar. La cámara frontal sufre en entornos oscuros, aunque la pérdida de calidad tampoco es muy extrema, así que tampoco es un punto como para descartar la compra de este iPhone, pero es algo que tienes que tener en cuenta. Además, debes estar al tanto de que el iPhone 12 tiende a calentarse cuando tienes un uso intensivo, y puedo decir que esto suele pasar hasta en gamas más altas, aunque eso sí, utilizar una funda de silicona puede contribuir a la subida de temperatura, pero también es esencial tenerla para evitar posibles daños por algún tipo de caídas o algo así. En mi experiencia, mi iPhone ha sobrevivido un par de caídas y nunca he tenido ningún problema, pero siempre con la funda puesta, lo cual es normal en una vida diaria. Pero sí, las temperaturas pueden ser altas algunas veces. Otra cosa a remarcar es el sistema de altavoces, que la verdad es bastante promedio. Realmente podrías encontrar mejores opciones en Android. El iPhone 12 continúa destacando como una muy buena elección en 2023 y 2024. Su combinación de calidad, desempeño y accesibilidad realmente lo convierten en un buen teléfono, especialmente si deseas ingresar al ecosistema de Apple o si quieres actualizar de modelos más antiguos. La posibilidad de encontrarlo a precios accesibles en el mercado de segunda mano o recondicionado por Amazon realmente lo hacen más atractivo. Así que si eres un galáctico muy consciente del presupuesto, te dejo un enlace de compra en Amazon Renewed, así te evitas sufrir alguna estafa. Pero a todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Has probado el iPhone 12? Y si tienes algún comentario, te recuerdo que el apartado siempre está abierto y quiero leerte. Y si estás pensando en adquirir un iPhone de segunda mano, asegúrate de consultar mi video, donde te enseño algunos consejos para comprar un iPhone de segunda mano y evitar posibles estafas. Y ahora que ya sabes todo esto, únete a la familia galáctica y gracias por ser parte de Reviews Galácticos. Nos vemos en la próxima.